vamos a hacer así brevemente un recorrido de la historia, ¿no? Como les venía diciendo, este proceso de salud de enfermedad también dentro de la historia de la humanidad lo podemos dividir en algunas etapas. Sabemos que el hombre primitivo tenía el concepto de enfermedad como algo de origen divino o un castigo de los dioses. Esto un poco siempre se creyó en la humanidad y bueno, siempre decían que podía ser el castigo de los dioses hacia los humanos. Antes, podemos hablar mucho antes del cristianismo y después también cuando empezó el cristianismo. ¿Por qué? Porque era como un castigo de Dios. Bien. Y cada uno se dirigía a su Dios, ¿no? En modo individual o colectivo, con amuletos, con tótems, haciendo algunos rituales. Bien. ¿Por qué? Porque para el hombre siempre fue difícil poder comprender la enfermedad. En el tiempo del cristianismo y cuando vino en la Biblia o en el Pentateuco, como era en el tiempo judío, ¿no? Del pueblo judío en que todavía no había venido Cristo, porque sabemos que después se dividió la historia, también se puede encontrar recomendaciones religiosas en las cuales hay medidas sanitarias, o sea, subyacen estas medidas sanitarias. Así que piensen cómo es importante en la vida de la humanidad esto de la salud. Bien, la civilización griega y romana también trabajó mucho en esto de la prevención de las enfermedades. Y acá tenemos a alguien que se destaca como Hipócrates, ¿no? Entre los griegos y Galeno entre los romanos. Hipócrates, nosotros que trabajamos en salud, hacemos este juramento hipocrático cuando nos recibimos. Bien, así que fíjense a cuánto se remota todo esto de la salud, a tiempo muy antiguo. Bueno, estos señores, ¿no? Que fueron parte, y después esta creencia también de que eran los dioses o los castigos. Tenemos otra etapa, bien, otra etapa que desde 1800, ya les digo, no nos vamos a ir tan atrás, pero aquí esta etapa del miasma en que la enfermedad era causada por vahos y olores nocivos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que en ese tiempo, chicos, había muy mala higiene, ¿no? Y las enfermedades, bueno, eran causadas por esta mala higiene, por los olores y el control de las enfermedades. El saneamiento era muy escaso. Si ustedes no sé si habrán leído, habrán visto, pero hay algunas tradiciones que nosotros todavía tenemos y que usamos y que hacemos que vienen de esta época. ¿Ustedes saben por qué se usa el ramo de novia? ¿No? ¿A alguien se Es lo... por una tradición. Es por una tradición, muy bien. Pero, ¿qué? Yo les estoy hablando... Supuestamente se Por decía la que la mala persona que higiene, lo para agarraba se que las casaba. flores tiren su aroma. Perdón, no escuché. Según lo que leí, era para que las flores tiren su aroma, por las mala higiene que había olor y las flores como camuflaban el olor. Camuflaban el olor. Muy bien, Selena. Aquí vamos. O sea, piensen que esta tradición que es tan linda, el ramito de novia, etcétera, etcétera, en este tiempo del miasma, que había una muy mala higiene, imaginémonos a la Europa, esto sucede, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, Italia, ¿no? Que eran más desarrollados, la higiene era terrible. Piensen que no había, como nosotros ahora tenemos, esta
posibilidad de bañarnos, de abrir la canilla y que salga el agua caliente o que salga el agua fría. No, ellos no la tenían. Había un pozo en la ciudad y de ahí se iba a buscar el agua, bien, no habían cloacas, así que piensen cómo era la higiene, ¿no? No era que, ay, ahora voy, abro la ducha y no. Había que preparar la tinaja, calentar el agua y después se bañaban desde, por orden, desde el padre hasta el más chiquito. Piensen si eran 10, o sea, el bebé que se bañaba por último en la misma agua, porque no se cambiaba cómo era el agua, ¿no? Al final. Así que todo eso. Y en Europa, ¿no? Cuando empieza la primavera, que más o menos es en mayo, bien, se bañaban una vez al año y se casaban por ahí por junio o julio. Así que si yo me bañé a inicio o a final de mayo o a inicio de junio, que empieza el verano y hace calorcito, imagínense para cuando se hacía el matrimonio, ya qué olor había. Así que por eso, como nos decía Celina, estas flores eran para disimular los olores, porque generalmente son flores perfumadas. Así que con esto, bueno, se disimulaban muchos olores que no eran tan gratos, porque ya se habían bañado hace tiempo, ¿bien? Y también otra cosa, chicos, los perfumes. ¿Ustedes por qué creen que se inventaron los perfumes? ¿Quiénes inventaron los perfumes? Los franceses. Los franceses. Ah, y tienen fama de que no se bañan. Entonces, inventaron los perfumes para tapar los solos. Así. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que se recuerden que esta etapa, volvemos esta etapa del miasma, quiere decir esto, esta mala higiene, estos olores, estos olores nocivos, ¿ya? Miasma va de eso, vaos que hay, ¿no? Que era una muy mala higiene en ese tiempo. Ya la parte no había el baño, no había la cloaca, así que piensen que todo iba así a la calle. Así que higiene, nada. Y esto hacía que hubieran más problemas de salud, ¿no? De ahí se empezaron a hacer todos estos trabajos de infraestructura básica ambiental para lograr una mejor calidad de vida. ¿Bien? Así que después vino todo este progreso y todo esto que se fue realizando. Entonces, la etapa del miasma, imagínense, en lo que eran los hospitales, 2 personas estaban en la misma cama, no se sabía de higiene. Después hubo también la peste, ¿ya? Que asoló a la Europa y mató tanta gente. ¿Cómo se llamaba esta peste? ¿La han escuchado hablar? ¿No? Famosa. La peste negra fue. La peste negra, ¿no, Daniel? Sí, la peste negra, porque, y esta vino a través de las ratas, y la trajeron a Europa, ¿no? Los barcos. Así como ahora el COVID se repartió por todo el mundo a través de los aviones y con las personas, bueno, en ese tiempo fue a través de los barcos y las ratas. Así que piensen, ¿no? Todo esto era falta de higiene. Falta de higiene. Bien, luego tenemos la etapa bacteriológica y aquí ya empezamos, se desarrolló el microscopio, empezamos a ver que hay gérmenes que son los que causan la enfermedad, o sea, estos microbios que nosotros no podíamos ver con nuestros ojos así, o sea, yo no veo un microbio, no veo un virus, una bacteria no la veo, pero sí con el microscopio me doy cuenta de que existe también este mundo microscópico y que enferma. Bien, entonces esto trajo un gran desarrollo y por ejemplo, empezó la pasteurización de los alimentos, bien, las vacunas, la eliminación de las aguas hervidas, de los insectos y todo esto. Así que algo que trajo mucho beneficio a la humanidad. Empezaron las inmunizaciones, empezaron las vacunas, ¿no? Y se fueron erradicando muchas enfermedades infectocontagiosas. La otra etapa, la siguiente, que ya en el 1900 empieza esta etapa de
perdón, de los recursos para la salud, donde, ¿qué pasa? Empiezan a hacer muchas infraestructuras, ¿bien? Que van a estar orientadas a curar. Y aquí se hizo énfasis más en la curación que en la salud. Y esto también produjo un retraso. O sea, los hospitales alcanzaron un gran auge, ¿bien? Pero se fijó en lo que era curar, pero no en prevenir. Se empezaron a formar las personas, se empezó la atención médica, no siempre se distribuía en forma equitativa, bien, y esto hizo que se quedaran muchos sectores sin atención. Bien, en la etapa de los recursos para la salud se empezó a formar al recurso humano, a los médicos, a las enfermeras, etc. En este tiempo, creo que el gobierno de Perón hizo venir enfermeras de Inglaterra a formar las enfermeras acá en Argentina, de modo que este personal, que era gente de muy mala fama, que trabajaba por pocas monedas o por tener un refugio en un hospital o en un lugar donde se acogían a los enfermeros, bueno, o sea, a los enfermos, ellas eran personal sin formación. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a formar y a exigir también a los médicos. La cátedra de medicina fue una de las mejores acá en América Latina. Bien, luego viene la etapa de la ingeniería social del 60 al 75, donde se pone énfasis en los aspectos sociales de la salud, se empieza a ver la importancia de las barreras económicas y la OMS y la OPS, ¿no? La OMS es la Organización Mundial de la Salud y la OPS es la Organización Panamericana de la Salud, empiezan a tener estos programas de prevención y de control de las distintas enfermedades. Bien, y empieza la educación para la salud, o sea, cómo empezamos a educar a las personas, a la comunidad, para que tengan y hagan estos servicios. Hay programas centrales ya para que la gente se vacune, participe y sean ellos mismos los que vayan actuando sobre su salud. Luego, desde el 75 hasta ahora, es esta etapa de la promoción de la salud, donde cada uno es responsable de su salud, bien, y hay este fuerte impulso a la prevención de las enfermedades y a la promoción de la salud. Esto es muy importante. Y se reconoce como el estilo de vida es un factor muy importante, bien, y es un riesgo también para la salud. O sea, todas estas conductas que no son las mejores. Surge la atención primaria de la salud, que se refiere a esta atención básica que el Estado, ¿no?, debe asegurar a todos los integrantes de la nación. Y se reconoce también la importancia de los determinantes sociales. Bien, entonces la salud es como el resultado y la distribución del dinero y el poder y los recursos, o sea, que alcance para todos, que sea para todos. Bueno, esto es con respecto a este proceso, proceso de salud e enfermedad. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, esto lo tenemos en la unidad 2. Luego vamos a dar una miradita a esta historia natural de la enfermedad que también hace a este proceso de salud de enfermedad. Vamos a buscar acá tenemos. Bien, ¿a esto qué nos vamos a referir? Vamos a iniciarlo. Bien, la historia natural de la enfermedad. ¿A qué nos referimos? Esto también se va a dividir en niveles, ¿bien? Y nos va a dar una pauta ya de lo que ahora se trabaja, que es en la prevención, y cómo se dividen los niveles de atención. Y esto también va a ser muy importante que ustedes como personas de salud lo vayan conociendo.
Bien, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? ¿A alguien se le ocurre? Cómo se desarrolla una enfermedad, ¿no? Una El enfermedad. curso que tiene. Muy bien. Es esto, lo va diciendo la palabra. ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo que va sucediendo? ¿Qué cambios van pasando? Bien. Vamos a trabajar sobre este modelo de Level Clark, ¿no? Que en su texto de medicina preventiva consideran a la enfermedad como un proceso que va a comenzar, ¿ya? Que comienza cuando yo tengo salud y que se va a terminar con algunos desenlaces que pueden ser la evolución de la enfermedad. Puede ser que yo inicie una enfermedad y vaya a evolucionar y al fin vaya a tener una remisión, pero también puede evolucionar hacia la muerte. Esto lo sabemos y que puede pasar. Por eso es tan importante que yo me dé cuenta fácilmente y rápidamente cuál es el estadio que tiene la enfermedad o dónde estoy o cuánto agresivo o no puede ser el germen que entró en mi organismo, de modo que yo pueda dar una respuesta rápida, rápida y oportuna. ¿Y esto por qué? Porque voy a tener, si yo tengo un buen personal, se va a saber dar cuenta. Bien, vamos a tener en cuenta que vamos a encontrarnos, ahora vamos a esta parte puramente biológica, que vamos a tener una triada. Vamos a tener un huésped, que somos nosotros. Va a haber un agente que va a influir, ¿ya? Y un ambiente en el que estamos. Así que esta empieza así. El huésped, para que exista esto, ¿no? Tiene que haber un huésped, un agente y el ambiente. Esta es la triada ecológica. Esta triada va a estar en equilibrio. Bien, cuando esto sucede, no hay enfermedad, hay salud. Bien, y este equilibrio va a ser entre estos tres factores: agente, huésped, ambiente, y puede iniciar de cualquier lado. Bien, si algo acá pierde su equilibrio, va a aparecer la enfermedad. Entonces, si yo lo tengo en equilibrio, esto no va a haber enfermedad. El huésped va a ser aquel que alberga o que recibe la agresión del agente. El agente puede ser elementos que agreden, pueden ser físicos, químicos, biológicos, y el ambiente también puede ser físico, biológico, social o económico. ¿Bien? Y acá, ¿qué va a pasar? Según este modelo, esta triada ecológica está en equilibrio, bien, pero puede pasar que esto, agente o huésped, ¿no?, se enferme. Entonces voy a tener, primero, se va a dividir esta historia natural de la enfermedad en un periodo prepatogénico, bien, o sea, es este periodo en que todo está en equilibrio, no hay enfermedad. Y cuando empiezo a perder este equilibrio, voy a pasar a un periodo patogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a perder este equilibrio, ¿bien? Y va a empezar un proceso que vamos a llamar pospatogénico. Entonces, prepatogénico, patogénico y pospatogénico. El prepatogénico hay equilibrio, en el patogénico hay enfermedad. Y en el pospatogénico puedo estar en rehabilitación o puedo tener resultados totalmente positivos, me mejoré, o puedo tener, aquí lo vamos a ver, vamos a tener una curación, vamos a tener una incapacidad, porque a veces puedo quedar con una incapacidad, o puedo tener una cronicidad, puedo quedar con algo crónico, ¿bien? O puede ser que llegue la muerte, ¿bien? Esto puede pasar. ¿Estamos claros? Entonces, periodo prepatogénico, la triada ecológica está en equilibrio. No hemos perdido este equilibrio. Cuando perdemos el equilibrio, vamos a pasar a un periodo pospatogénico, o sea, periodo patogénico.
Cuando se desarrolla todo esto, ¿no? Hice todo un tratamiento, luego viene este periodo postpatogénico en que voy a lograr la curación, voy a quedar a lo mejor con una incapacidad, voy a tener una cronicidad, o sea, voy a tener la enfermedad y va a ser crónico, voy a tener que mantener un tratamiento o puede ser que llegue la muerte. ¿Bien? En la historia natural de la enfermedad, en este periodo patogénico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya les decía, equilibrio. Luego vamos a tener el patogénico, donde lo vamos a dividir en un periodo asintomático, que es un periodo subclínico. A esto me refiero cuando todavía no tengo síntomas, chicos. A veces uno dice, hay algo, pero no se sabe qué es, y no encontramos qué es lo que está dañando. O uno sintomático, que es clínico, o sea, voy a tener los signos y los síntomas, ¿bien? Y luego va a venir este periodo postpatogénico, que puede ser que yo me recupere, puede ser que tenga incapacidad, puede ser que tenga una cronicidad, ahí me falta una R, o que llegue la muerte. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esto es importante que lo tengamos presente, y les digo, pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo está dividida la historia natural de la enfermedad? ¿Cuáles son sus periodos, ¿no? Sabemos que prepatogénico, patogénico, postpatogénico, y en qué consiste cada uno. Esto es muy importante. En el periodo prepatogénico, nosotros tenemos salud. Cuando pasamos al siguiente, vamos a tener la enfermedad, ¿bien? Y cuando hemos pasado la enfermedad, vamos a pasar al postpatogénico y vamos a tener resultados. Que estos resultados pueden ser una total recuperación, una incapacidad, una cronicidad o la muerte como resultado también de la enfermedad. Bien, en el periodo prepatogénico vamos a tener que interactuar el huésped, el agente y el medio como factores de equilibrio, o sea, están totalmente equilibrados. Potencialmente sensible a ser afectado, esto puede pasar, o sea, este equilibrio se puede romper fácilmente, ¿ya? Aquí el individuo está sano, no hay cambios en él, pero si por algo, alguno de estos elementos rompe el equilibrio ecológico, ¿no? Va a producirse el inicio de la enfermedad. ¿Bien? Si yo les pregunto, ¿cuándo está en equilibrio la tríada ecológica? En el prepatogénico, porque ya cuando pasa al patogénico, ya no existe este equilibrio. ¿Bien? En el periodo patogénico, voy a dividirlo según las manifestaciones que tenga el individuo, la persona, y esta puede ser un periodo asintomático o subclínico. Como ya les venía diciendo, esto va a estar, ¿no? Se van a producir cambios en el organismo, pero la persona no los percibe. O sea, es algo imperceptible. Se va a encontrar por debajo de este horizonte clínico en el cual el personal de salud va a descubrir cuáles son los síntomas o los signos. ¿Bien? No, acá a lo mejor hay algo, pero no es claro. Entonces, este periodo asintomático o que todavía no tengo una clínica clara de lo que está sucediendo. Bien, ahora tenemos muchas más posibilidades para poder ir descubriendo estos periodos subclínicos, ¿no? En que podemos hacer análisis, vemos que hay algunas variaciones, ¿no? En la parte hemática, etc. Luego vamos a tener el periodo sintomático o clínico en el que vamos a tener manifestaciones clínicas más claras de la enfermedad y yo como huésped voy a sentir estos síntomas, estos signos y van a estar relacionados con la enfermedad. Y esto también va a depender de qué.
enfermedad o qué agente me contagié, ¿no? Podemos pensar cómo algunas personas en el tiempo de la pandemia, a pesar de estar rodeados de muchas personas infectadas, no se enfermaron. Entonces eso quiere decir que tengo una fortaleza física, que tengo una buena inmunidad, bien, y que no, mi parte biológica se puede defender bien y mi sistema inmune es importante. Pero también, ¿no? Recuerden también en el tiempo de pandemia que decía, cuando alguien estuvo en contacto con alguien que estuvo contagiado, teníamos que esperar una ventana de días porque podía estar en este periodo asintomático donde no teníamos signos, pero estábamos enfermos. ¿Bien? Bueno. En el periodo postpatogénico o de resultados o de rehabilitación, ¿no? Vamos a tener esto que la enfermedad puede evolucionar por distintos caminos, ¿ya? Y esto va a depender de las características del huésped, de la gente y del medio en que están. ¿Por qué? Porque va a depender, como les decía, de mis características biológicas, cómo soy yo, qué tengo, si tengo un buen sistema inmune o no lo tengo. Les pido que pongan en silencio el micrófono para que no disturbemos a los demás. Va a depender de la gente. Si yo tengo, ¿no? un agente que es muy agresivo, seguramente, ¿no? Va a ser más grave mi enfermedad. ¿Bien? Y si el ambiente donde estoy no ayuda, bueno, peor. Así que puedo que en este periodo ya postpatogénico me recupere, o sea, vuelva a mi estado normal, anterior, antes de enfermarme, o sea, me mejore, tenga una curación o pueda tener una cronicidad, ¿no? Algunas enfermedades que no fueron tratadas o que van a tener la posibilidad de tener un estado subclínico que va a ser sin síntomas, sin signos, ¿no? Pero me va a dejar una cronicidad. O también me puede dejar una incapacidad. La enfermedad a veces deja secuelas que permanecen en el tiempo. Y esto sobre todo, por ejemplo, quien sufrió un accidente cerebrovascular o la hipertensión, donde yo quedo crónico y tengo que mantener mi tensión arterial con medicamentos. O también puede ser que resulte la muerte, o sea, la persona no se mejora y muere. Esto también es algo que puede pasar, ¿no? Y que pasa. Todo esto va a depender de cuánto agresivo sea ese agente que entró en mi organismo. Y también va a depender de cuánto mi organismo sepa resistir y luchar contra el agente. Bien. Bueno, chicos. Profe, le hago una consulta. Sí, dime. Y entonces, si una persona tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, respiratoria, durante muchos años, por ejemplo, asma o, no sé, sensibilidad a las alergias, se puede decir entonces que está en un periodo de enfermedad, que no está sano. Más que periodo de enfermedad, estaría en un periodo postpatogénico de cronicidad, ¿ya? Porque él vive con esta enfermedad, Claro, pero no está sano. no está sano, va a tener daño, ¿ya? Pero su cuerpo se adapta, ¿ya? Se adapta a esta realidad y va a vivir con cronicidad o con Perfecto. alguna incapacidad. Por ejemplo, Daniel, si tú tienes, si ves en alguna persona que tiene, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, recuperamos muchas de las funciones, pero a lo mejor va a quedar con una parálisis, ¿no? Porque todos los miembros no los puede recuperar, pero no va a morir, ¿ya?
Y eso significa que tuvo una enfermedad, pero que queda con una incapacidad. ¿Bien? Perfecto. Ok. Bueno, chicos, vamos a hacer así. Se va a terminar en poquitos minutos. Vamos a hacer un stop, ¿bien? Y nos juntamos, yo tengo las 12:08, nos juntamos en 15 minutos, ¿les parece? Para que descansen. Pero, profe. Bueno, Ok. ok. Bueno, profe. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, Engañen la panza con algo, así hasta podemos seguir sin problema la otra media hora. sí. Bueno.